A evaluar es el hecho de, bueno, yo ya he analizado lo que pasa cuando la luz se está moviendo o ya vimos cuando una nave espacial se está moviendo en relación a estas ruedas y ejes para entender el tiempo y el espacio absoluto. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a imaginarnos la situación en la que alguien nos hace la siguiente crítica. Sí, tú ya te imaginaste lo que pasa con la luz moviéndose o una nave espacial y sí, parece viable que el tiempo sea absoluto. Digamos que un crítico nos diga eso. Entonces, pero el crítico nos dice lo siguiente, pero resulta que si nosotros llevamos otro reloj, por ejemplo, otro reloj desde la Tierra hasta Júpiter, que en este caso sería esta rueda, el crítico nos va a decir, no necesitamos que la luz se esté moviendo, simplemente al llevar ese reloj atómico a Júpiter, ya vamos a ver una diferencia entre el reloj de acá y una diferencia con el reloj de la Tierra. Entonces digamos que el crítico nos está pidiendo lo siguiente. El crítico nos va a decir, quiero que muestres cómo es posible un tiempo y espacio absolutos sin usar que la luz se está moviendo o que una nave espacial se está moviendo, sino simplemente que al poner un reloj atómico en Júpiter, ese reloj ya va a mostrar una diferencia con el reloj de la Tierra. Ese reloj ya de Júpiter va a mostrar una diferencia relativa con el reloj de la Tierra. Entonces miremos que esta crítica que alguien podría hacer, ¿cierto? Para intentar mostrar que mi postulado es falso, es una crítica muy interesante. ¿Por qué? Porque los ejemplos que yo he puesto han sido, digamos, con la luz, pues por ejemplo el video anterior ha sido mostrando cómo la luz estaría pasando por acá, cómo pasaría por esta rueda más pequeña y cómo se movería por esta otra. Lo que está haciendo el crítico en este momento es que me está pidiendo lo siguiente. Me está diciendo, no quiero que utilices la luz o una nave o semejantes para explicar esas diferencias del tiempo de acá con el tiempo de acá. ¿Cierto? Me dice, no utilices eso. Me está diciendo, es que ya de entrada, por el solo hecho de llevar una copia de un reloj de la Tierra a Júpiter, el reloj de Júpiter va a marcar diferente. El crítico me va a preguntar, ¿cómo queda eso acá con el ejemplo de las ruedas y ejes para entender que sí es válido, en efecto, que existe un tiempo y un espacio absolutos? Esta pregunta es muy interesante, ¿cierto? Es una pregunta incluso capciosa. ¿Por qué? Porque puede hacer parecer entonces que mi propuesta se cae, ¿cierto? Dado a que tú lo que vas a decir es que, sí, es que lo ha explicado con la luz moviéndose o con un transporte moviéndose, pero no lo ha explicado simplemente con el hecho de poner un reloj ya en Júpiter, cómo se estaría explicando esa diferencia con el reloj de la Tierra. Eso lo vamos a explicar acá de una manera bastante sencilla. Aunque inicialmente esa crítica parece cierta en el sentido de refutar lo que yo estoy haciendo de mi propuesta, esa crítica tiene, digamos, un problema. ¿Por qué? Porque no está notando lo siguiente, y es que si nosotros le prestamos atención al asunto, si esta persona, digamos, está llevando un reloj de la Tierra a Júpiter y simplemente lo ponemos en Júpiter, ¿qué es lo que hay que entender? Que lo que ha llevado es un reloj atómico. O sea, la persona se llevó un reloj atómico de la Tierra para Júpiter y apenas se lo lleva y lo pone en Júpiter, ve que el reloj de Júpiter está marcando más lentamente que el reloj de la Tierra. Entonces esta persona nos dice, mire que no existe un reloj absoluto. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Ese objeto que se llevó es un objeto material. Es un objeto, como el mismo nombre lo dice, reloj atómico. O sea, está hecho en parte, digamos en este caso, de átomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se puede entender con este mismo ejemplo de la rueda y los ejes, se puede entender qué es lo que le está pasando a ese reloj atómico. Y es lo siguiente, ya el mismo reloj atómico al funcionar, en la medida en que está en una situación en la que la gravedad de Júpiter es grande, ¿qué es lo que está ocurriendo?
que es como si pusiéramos el reloj acá y como esa gravedad es tan grande, ese espacio se está estirando, ese espacio se está dilatando porque Júpiter tiene mucha gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el reloj de Júpiter, ese reloj atómico de Júpiter se empiece a mover, ¿qué es lo que está pasando? Que se va a demorar más para dar una vuelta en relación al reloj de la Tierra, no porque el tiempo de Júpiter se paró o está más lento, no, sino porque como hay más gravedad en Júpiter, es como si, digamos, ese reloj tiene que asumir todo ese estirón. Entonces, al comportarse ese reloj de Júpiter, ¿qué es lo que va a mostrar? Como ese espacio se ha estirado, ese reloj se está tardando más en desenvolverse. Una manera sencilla de captarlo es como en tiempo cronometrado le está costando más al reloj de Júpiter desenvolverse que al reloj de la Tierra porque el espacio en Júpiter está más estirado debido a que a los efectos de la gravedad que tiene el mismo Júpiter porque son muy grandes. Entonces ese reloj atómico hace parte de la realidad también, está hecho de cosas de la realidad, se ve impactado, se ve afectado por esos mismos efectos del espacio de lo que está pasando en Júpiter. En ese sentido, el desenvolvimiento del reloj de Júpiter le va a costar más para desenvolverse. Ojo, pero este desenvolvimiento no es que hay como el tiempo acá lento en Júpiter del reloj atómico y el tiempo normal del reloj atómico de la Tierra. No, el tiempo en general está pasando, pero lo que estamos viendo acá es que al reloj atómico de la Tierra le cuesta menos desenvolverse porque hay menor gravedad. Entonces es como que en tiempo cronometrado le cuesta menos desenvolverse. Menos desenvolverse, no hay tanta gravedad, entonces el reloj sigue pasando. Como en el reloj atómico de Júpiter tiene más gravedad, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que acá podemos simular ese reloj atómico. Haga de cuenta como que estos son los centros del reloj, un ejemplo. Pero como en Júpiter hay más gravedad, este reloj aquí digamos que se estaría expresando con esta circunferencia ese efecto de la gravedad, ese efecto de la gravedad de Júpiter sería una circunferencia mayor. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Que el tiempo sigue pasando, que el tiempo es absoluto, ¿cierto? Que acá también tenemos el otro reloj y vemos cómo está conectado con este reloj. O sea, es un tiempo absoluto. Estamos ejemplificando reloj en Júpiter y reloj en la Tierra y los dos están en conexión. Los dos expresan una sincronía, ¿cierto? Entonces, en esa sincronía que estamos viendo, acá estamos viendo que obviamente hay más gravedad en Júpiter. Entonces eso es muy interesante porque este ejemplo muestra cómo el tiempo y el espacio siguen siendo absolutos, cómo lo que hicimos simplemente fue traer un reloj y dejarlo ahí quieto en Júpiter y ver que nos marcó una diferencia relativa con respecto al reloj de la Tierra y ya vimos que esa diferencia que hacía parecer que no había un tiempo absoluto, realmente sí hay un tiempo absoluto, porque ya vimos que lo que está haciendo el reloj es que está asumiendo que como tiene más gravedad, le va a costar más asumir esa gravedad, pero no que el tiempo se ha parado. Entonces, o que el tiempo se ha vuelto más lento. Entonces es muy interesante porque acá no utilizamos que la luz está pasando, que una nave, sino que pusimos un reloj atómico. Pusimos simplemente un reloj atómico en Júpiter y vimos que estaba marcando una diferencia con el reloj atómico de la Tierra. Y estaban ahí quietos y se estaban moviendo y los dos estaban marcando ritmos distintos. Y aquí vimos cómo entender esos ritmos distintos sin que se negara ese tiempo absoluto, sin que se negara que había un tiempo general universal. Y es que claro, al reloj por acá le va a costar más pasar porque, digamos, hay más gravedad y acá el reloj atómico de la Tierra le va a costar menos porque no hay tanta gravedad. Pero ambos están conectados, ¿cierto? Ambos expresan un movimiento de ese tiempo absoluto, ¿cierto? Y de que están en relación a ese espacio absoluto, porque aquí estaríamos expresando lo que pasa con Júpiter y lo que pasa en conexión con la Tierra. Entonces esto es muy interesante, espero que puedas meditarlo, espero que puedas ver
la diferencia, el enfoque que le dimos a este video interesante y que lo puedas meditar.